Vivimos en un gran mundo que necesita un gran amor. Tenemos que decirles a cada niño y niña, tenemos que ir. Jesús dijo ir. Tenemos que decirles de Jesús y su amor. Ir por el mundo. Ir, enseñarles de su amor. Ir por el mundo. Enseñarles de su amor. Vivimos en un gran mundo que necesita un gran amor. Tenemos que decirles a cada niño y niña, tenemos que ir. Jesús dijo ir. Tenemos que decirles de Jesús y su amor. Ir por el mundo. Enseñarles de su amor. Ir por el mundo. Enseñarles de su amor. Sí. Vivimos en un gran mundo que necesita un gran amor. Tenemos que decirles a cada niño y niña. Ir por el mundo. Enseñarles de su amor. Tenemos que ir por el mundo. Enseñarles de su amor. Jesús nos ama y te ama a ti. Hola niños, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien en sus casitas junto a su familia. Y hoy nos toca traerle la clase de escuela dominical preparada especialmente para todos ustedes los niños. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Y lo primero que vamos a hacer es orar, ¿ya? Presentarnos ante el Señor. Así que ahí donde están, ahí tomen una posición de reverencia y vamos a comenzar orando. Amén. Padre amado, maravilloso, vamos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, dándote gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por tu protección, por tus cuidados, porque tú has sido tan bueno con nosotros hasta este día. Sea usted bendiciendo a cada niño, Señor, que está, Señor, escuchando esta clase, Señor amado. Bendiga a su familia, proteja a su familia, provee todas sus necesidades, Señor. Yo te pido, Señor, que tu presencia sea en cada hogar, Señor, y que en esta mañana podamos aprender más y más de ti, Señor, y confiando en tu palabra, Señor, sabemos que tú hablarás a nuestras vidas. Te doy muchas gracias, Señor, por todo lo que tú harás. En el nombre de Jesús, amén. Niños, uy, como ha pasado rápido el tiempo, ¿se han dado cuenta? Ya estamos en el cuarto mes del año, en abril, imagínense. Súper rápido avanzado este año, niños. Y yo recuerdo cuando comenzamos este año, que comenzamos estudiando el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que nos enseñó al principio la hermana Lorena? Del mandato que Jesús nos había dejado. ¿Lo recuerdan? ¿Ah? ¿No? ¿Algunos no lo recuerdan? Miren, yo les voy a recordar esto. Entonces Jesús estuvo esos 40 días con ellos y les dijo que no se fueran de Jerusalén
porque ahí Él iba a enviar el don prometido, que era este regalo, ¿cierto? Que era este Espíritu Santo. Entonces, mientras hablaba con ellos, un día le dijo, el último día le dijo, antes de ser ascendido, les dijo que no se movieran de ahí y también que predicaran, ¿cierto? Y que les contaran el reino de Dios también a otros, en Jerusalén primero dijo, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Ellos tenían que hacer eso, en todo el mundo. Niños, ahora sí se acordaron, ¿verdad? Sí, pues nuestra hermana Gloriana nos decía que el Señor Jesús nos dejó un mandato a todos nosotros, a sus discípulos, para que lleváramos su palabra y enseñáramos de Él a todos los lugares. Y esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Y comenzó cuando fue transformado por el Señor. Él tomó este mandato y comenzó a hablar en muchos lugares. Empezó a recorrer muchas ciudades hablando, llevando el mensaje de Jesús a toda la gente que quería escucharlo. Niños, ¿quieren saber lo que pasó con el apóstol Pablo cuando visitó una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en la época antigua? ¿Sí? ¿Quieren? Entonces les voy a dar 10 segundos para que estén preparados y traigan sus Biblias. Desde ahora, ¡ya! Niños, esta clase se llama Un poder asombroso y el versículo es este: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La lección se encuentra en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 19, desde el versículo 1 al 12. Mientras Apolo estaba en la ciudad de Corintios, lo que vimos la semana pasada, Pablo visitó algunos lugares camino a la ciudad de Efeso. Allí se encontró con algunas personas que seguían al Señor y les preguntó acerca del Espíritu Santo. Ellos respondieron que no habían escuchado sobre el Espíritu Santo. Solo conocían el bautismo que Juan les enseñó. Entonces Pablo les enseñó todo acerca del Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo les impuso sus manos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas y a profetizar. Ellos eran aproximadamente 12 personas. Por 3 meses Pablo estuvo predicando en la sinagoga, pero algunos judíos no querían escuchar las buenas noticias. Entonces, Pablo y los creyentes se fueron de la sinagoga. Durante 2 años, Pablo estuvo enseñando la palabra en una escuela de un hombre llamado Tirano. De manera que todos los que vivían en la región de Asia, judíos o griegos, escucharon el mensaje del Señor. Dios usó a Pablo para realizar muchos milagros. Sanaba a personas enfermas o que tenían espíritus malignos. Las personas llevaban la ropa o pañuelos que Pablo había usado para ponerlos sobre sus enfermos y estos eran sanados. La ciudad de Éfeso fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano.
ya que había muchos negocios y comercios. Era visitado por muchos extranjeros que traían sus creencias, por lo cual los habitantes de Éfeso adoraban a muchos dioses, por lo menos a 50. Ellos eran libres de adorar todos los dioses que quisieran. Pero había una diosa que los efesios celebraban por encima de todos. Era la diosa Artemisa. Tenía un templo muy grande y muy hermoso. Se consideraba una de las maravillas del mundo antiguo, y muchas personas lo visitaban anualmente e iban a adorar a la diosa Artemisa. Los comerciantes de la ciudad de Éfeso ganaban mucho dinero con la venta de los ídolos e imágenes que construían. Cuando Pablo vino a Éfeso, vino con el poder del Espíritu Santo, y Dios lo usó para enseñar y hablar del único Dios invisible que debían adorar. Miles de personas en Éfeso y sus alrededores reconocieron que solo a través de Jesús ellos podían recibir la salvación, y se arrepintieron, desechando los ídolos e imágenes que antes adoraban. Por esta causa hubo una reducción de personas que adoraban y visitaban a la diosa Artemisa. Demetrio era una de los principales artesanos de la ciudad, que trabajaba la plata, haciendo pequeños modelos del templo de la diosa Artemisa, lo cual le daba muchas ganancias a todos los artesanos que trabajaban con él. Organizó una reunión con todos los artesanos y les dijo: ustedes saben que nosotros ganamos mucho dinero con nuestro trabajo, pero ¿ya han oído de ese tal Pablo que ha hecho cambiar la forma de pensar de muchos de los efesios y en toda la región de Asia? Pablo dice que los dioses que hacemos no son verdaderos, y eso le está quitando importancia a nuestro trabajo y además la fama del templo de nuestra diosa Artemisa. Al oír esto, se pusieron furiosos y gritaban: ¡Viva la diosa Artemisa, diosa de los efesios! La ciudad se llenó de mucha confusión y todos fueron corriendo al teatro de la ciudad. Muchos ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Por casi 2 horas estuvieron gritando: ¡Viva Artemisa, diosa de los efesios! Pablo quería entrar al teatro, pero sus amigos no se lo permitieron, ya que todos estaban furiosos con él. Los judíos obligaron a Alejandro a colocarse al frente para poder calmar a la multitud, pero estos no le hicieron caso y lo echaron fuera. Luego, el secretario del consejo municipal pudo calmar a la gente, diciendo: ciudadanos de Éfeso, todos saben que esta ciudad custodia el templo de la diosa Artemisa. Nadie puede decir que esto no es verdad. Así que deberían callarse y pensar antes de hacer cualquier cosa. Nosotros tenemos tribunales y jueces. Entonces, si Demetrio y sus trabajadores tienen que hacer alguna acusación en contra de alguien, deberían ir a demandarlos al tribunal. No queremos hacer nosotros una acusación contra ustedes por estar fomentando revueltas. Así que todos terminaron la reunión y volvieron a casa. Luego de esto,
Pablo siguió su viaje y llegando a la ciudad de Troas, se reunió con los discípulos para celebrar la cena del Señor. Era un día domingo, ya que él tenía pensado irse al día siguiente. Se juntaron en una casa grande de 3 pisos, en el último piso donde había muchas lámparas encendidas. Tomó la palabra y comenzó su discurso, que se extendió hasta la medianoche. Mientras Pablo hablaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Pero Pablo bajó, se inclinó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo: «No se preocupen, está vivo». Y el joven se levantó. Luego Pablo volvió al piso alto y celebró la cena del Señor y siguió hablando hasta que salió el sol. Los miembros de la iglesia llevaron sano y salvo a Eutico a su casa y eso los animó mucho. Niños, gracias al regalo del Espíritu Santo que nos dejó Jesús, Pablo pudo cumplir con la tarea de llevar la palabra a muchos lugares del mundo. Así también, el Espíritu Santo hoy en día está en nuestras vidas y nosotros también podemos cumplir con esa tarea. Niños, ¿vieron lo maravilloso experiencia que tenía Pablo cuando visitaba algunas ciudades? Cuando visitó Efeso, lo que pasó con aquellos discípulos que no conocían el Espíritu Santo, pero que Él les enseñó, los ministró y fueron llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas distintas, a profetizar y hubo un tremendo mover con la llenura del Espíritu Santo en esa ciudad. Y Pablo seguía predicando, hablando con valentía, ahí no tenía miedo de nada y la gente comenzaba a ser sanada. ¿Se recuerdan? Qué maravilloso lo que pasaba, la gente se sanaba, era liberada de los espíritus malignos e incluso se dieron cuenta de que cuando tomaban la ropa que usaba Pablo o los pañuelos, no sé, que tenía Pablo, lo llevaban a sus casas donde estaban sus enfermos y estos aún con eso eran sanados. Qué tremendo lo que estaba pasando en esa ciudad. Pero niños, por esto mismo había gente que no le agradaba que Pablo siguiera hablando ahí, porque recuerden, esta ciudad tenía muchos dioses y había una diosa por ahí que era como la más venerada de todas y algunas personas, estos artesanos, se enojaron mucho y no querían que Pablo siguiera hablando, porque los discípulos se aumentaban cada día más los que creían en el nombre del Señor. Y saben, esto molestó a muchas personas y se creó ese gran alboroto, esta como protesta que hicieron para que Pablo se fuera de ahí, para que no hablara más y para que ellos no perdieran el control también del dinero, porque ganaban mucho dinero vendiendo estas estatuas a los ídolos, ¿verdad? Y no querían que ya más gente pudiera conocer a Jesús. Pero Pablo igual seguía hablando y predicando la palabra de Dios. Niños, a pesar de todos estos problemas, Pablo no iba a quedarse callado, porque él iba a ser obediente a lo que Jesús le había mandado, que hablara a todas las personas que tenían una necesidad de conocerle de él. Y así lo hizo. Después salió de esa ciudad y tuvo que viajar a otras ciudades y llegó a una ciudad llamada Troas, donde se juntó con muchos de sus seguidores para contarle el testimonio de lo que él estaba viviendo, de lo que el Señor hacía a través de su vida
para predicar y bendecir a otras personas. Y muchas de estas personas creían y se arrepentían de sus malos caminos. Niños, ¿saben qué? Así tenemos que ser nosotros. El Espíritu Santo nos capacita a nosotros, nos hace ser valientes, niños. Nos hace que no tengamos vergüenza para hablar de la palabra del Señor. Y ¿saben, niños? En la ciudad de Troas también sucedió algo maravilloso, porque el discurso que hizo Pablo en esa ciudad, niños, fue uno de los discursos más largos de la Biblia. Estuvo casi hasta la medianoche hablando y ministrando de la palabra del Señor, pero ahí sucedió algo extraordinario, porque un niño que estaba sentado en la ventana estaba en el tercer piso, niño, y se cayó desde el tercer piso hacia el suelo. Imagínense el inmenso golpe que se dio. Cuando lo fueron a ver, ¿qué había pasado? El niño había muerto. Obvio, si caerse del tercer piso al suelo es para cualquiera de nosotros, es para causarnos la muerte. Pero ¿saben qué? El Señor ahí actuó maravillosamente nuevamente. A través del apóstol Pablo lo usó, porque lo tomó, lo abrazó y este niño resucitó. Imagínense el inmenso milagro que ocurrió en ese lugar. Y todos los que vieron esto quedaron maravillados y más aún confiaban en el Señor y seguían hablando de todo lo que estaban viviendo y estaban experimentando por la presencia del Espíritu Santo. Niños, el tiempo que estamos viviendo es difícil. Estamos en cuarentena, estamos encerrados en casita, no podemos salir, no podemos ir al colegio. Muchos papitos están trabajando desde la casa porque está súper complicado. Pero niños, aún así, el Señor nos ha dado herramientas para seguir hablando de su palabra. Estas mismas herramientas, el celular, el computador, la tablet, podemos mandar mensajes, hacer videos, leerles una palabra, no sé, a la abuelita, al abuelito, llamarlos por videocámara y decirle, abuelita, te tengo que cantar una alabanza que me aprendí en la escuela dominical. Y de esa forma le estamos hablando a ellos del Señor Jesús, de su amor. No nos cansemos, niños, y seamos valientes, aún cuando muchas personas a veces no quieren escuchar en este tiempo de dificultad la palabra del Señor. Pero nosotros no nos cansemos, así como el apóstol Pablo, que aún insistía, aún cuando era rechazado por las personas, aún cuando lo echaban de las ciudades, aún cuando quizás estaba cansado, él insistía en obedecer y agradar al Señor. Así tenemos que ser nosotros. Y lo mejor de todo es que tenemos un amigo que nos ayuda, y eso es el Espíritu Santo que está en nosotros y nos hace hacer las cosas para bendecir y agradar a nuestro Señor. Ya, niños, vamos a ver si estuvieron atentos a la clase de hoy. Y algunos de los niños nos van a contar lo que pasó. ¿Ya? Pablo llegó a Efesios y se encontraron con algunos seguidores de Jesús que no conocían al Espíritu Santo. Hubo un mover del Espíritu Santo y muchos eran cenados aún con las ropas de Pablo. En la ciudad de Éfeso sus habitantes creían y adoraban a muchos ídolos y tenían un templo de la diosa Artemisa. Pablo les habló de Jesús a los habitantes de Éfeso y muchos creyeron en él y se arrepintieron. Los artesanos se enojaron y fueron a protestar al templo de la diosa Artemisa, porque ya no ganaban tanto dinero. Pablo se fue a la ciudad de Troas a celebrar la Pascua. Allí se reunieron en una casa grande de 3 pisos con sus seguidores. Un niño se durmió en la ventana porque Pablo hablaba mucho y se cayó. Lo fueron a ver y estaba muerto. Pablo lo abrazó y el niño resucitó. Todo esto pasó porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, porque su poder venía de Dios. ¡Oh! Se pasaron los niños. Se nota que estuvieron atentos. Súper bien todo. Excelente. Se sacaron un 7.
Todos. Ya, ahora sí, vamos a escuchar el versículo que nombramos al principio de la clase. ¿Ya? Así que veamos este videito. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Hecho 1:8. Excelente el versículo, niños. Se pasaron los niños aprendiéndose el versículo bíblico. ¿Ya? Y ahora, niños, ahora sí, nos toca despedirnos. ¿Ya? Pero antes vamos a orar. Así que junten sus manitos ahí y cierren los ojitos para presentarnos ante el Señor. ¿Ya? Padre amado, maravilloso, vamos ante tu presencia nuevamente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, dándote muchas gracias por la enseñanza que nos trajiste esta mañana, por enseñarnos, Señor, a serte fiel, a buscar más de ti, a aferrarnos a ti, a confiar en ti y a compartir con aquellos que no conocen de ti la palabra de Dios, Señor. Ayúdanos, fortalézcanos, que tu Espíritu Santo nos capacite, Señor, ponga su palabra en nuestros labios para poder hablar de ti, Señor, aquel que te necesita, aquel amiguito, aquel compañero, Señor. Aunque no podamos salir, aunque no podamos ir al colegio, que nosotros ocupemos nuestras mismas redes sociales para compartir de tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser valientes, esfuérzanos, Señor amado, para cumplir el propósito que tienes en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, por cada familia, por cada niñito que está en esta mañana escuchando tu palabra. Sea usted bendiciéndoles en el nombre de Jesús. Amén. Ya, niños, ahora sí me voy a despedir. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo domingo, no lo olviden.